Pues para que la gente luego lo pueda llevar un poquito a su día a día, que es una ilusión que tengo yo con este podcast, vamos a empezar a focalizar un poquito en el prebiótico. Ujú. ¿Qué requisito debería tener un alimento para que se considere realmente prebiótico? Y explícanos si es mejor comer alimentos que se consideren prebióticos o tomar un suplemento. A ver, la definición más clásica de prebiótico siempre va a la fibra. Me explico. Ujú. Un alimento prebiótico sería aquel que es empleado por la microbiota, ¿no? Un componente probiótico lo emplea la microbiota, remodela la composición de nuestra microbiota, favorece el crecimiento de especies beneficiosas y nosotros obtenemos un beneficio. Esta es una definición bastante amplia. De forma clásica siempre hablamos de la fibra. La fibra, sobre todo la fermentable, la que es empleada, ¿no?, por nuestras bacterias. Pero si esta definición que acabo de dar, que es un poquito más amplia, entrarían, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 también tiene una acción remodelando la composición de nuestra microbiota. La microbiota va a emplearlo y nosotros obtenemos un beneficio. Los compuestos fenólicos también, y no son fibra en sí. Entonces, son compuestos de los alimentos que nos beneficiamos de ellos porque nuestra microbiota los transforma y así es como obtenemos el beneficio, ¿no? Ya digo, la fibra fermentable, digamos que es el prebiótico por excelencia, ¿no? La gente cuando comentamos el tema fibra, creo que todavía es uno de los conceptos que más confusión crea, porque a veces leemos fibra soluble, fibra insoluble, fibra fermentable. Desde hace un tiempo están los MACs, ¿no? Los carbohidratos accesibles a la microbiota. ¿Podrías diferenciarnos estos tipos de fibra para que la gente pueda aterrizar un poquito y vea la diferencia? Porque claro, la industria alimentaria, como es lógico, hay parte que se puede aprovechar de este pequeño hueco que hay y ponen alto en fibra, rico en fibra, y claro, las personas no tienen por qué saber que esa fibra es soluble, es insoluble, es fermentable, es accesible a la microbiota o no es nada de eso. ¿Qué nos podrías decir, Claro, doctora? a ver, la fibra, vale, la fibra, si es insoluble, suele ser menos fermentable, ¿no? Es decir, no va a ser tan empleada por la microbiota. Y la fibra soluble es más empleada por la microbiota, suele ser más empleada por la microbiota. ¿Qué pasa? ¿Es inútil la fibra que no es empleada por la microbiota? No. Al final, pues aumenta el bolo fecal, ¿no? Es decir, va a aumentar ese bolo fecal y va a favorecer, en cierto modo, que vayamos al baño. Pero no nutre nuestra microbiota y no vamos a obtener un beneficio. Entonces, preferiblemente es ideal consumir fibra soluble porque es fermentable. Yo partiría de ese punto y no sé si así queda más o menos claro. Sobre Muy todo claro. eso. Si es inútil, no, pero bueno, porque nos liemos a comer fibra insoluble, pues no va a favorecer mucho a nuestra microbiota. Claro, y muchos cereales del desayuno y barritas del desayuno y de que le ponen el apellido de adelgazar o 00, Lai o cuida tu línea o cinturitas 00, suele ser una fibra agregada insoluble, con lo Insoluble. cual es una fibra que no está aprovechando tu microbiota, que hace ese efecto de arrastre, que ese efecto de arrastre también puede ser contraproducente para absorciones y para otros Hombre, motivos. sí, si nos liamos, ya digo, en cierta proporción y sobre todo eso, mejor que sea, porque nosotros si comemos vegetales, estamos comiendo fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, claro, cuando comemos alimentos y no productos, pues todo va en su proporción y esa fibra insoluble Correcto. es realmente muy útil. Si nos liamos a comer pues esos cereales porque parece que son ideales, pues a lo mejor pues sí, no nos va a favorecer en nada, seguro. Muy bien, pues yo he creado una pequeña lista para que nos puedas ir explicando un poquito beneficios que tienen esos compuestos, que estos prebióticos que vamos a presentar a continuación, y que nos diga realmente cuál de ellos es prebiótico, qué tipo de fibra es decir, el beneficio que tiene, y si nos puedes decir uno o dos alimentos donde los podemos encontrar para que así todos nosotros podamos ir haciendo una pequeña lista de la compra de productos que así sepamos que tienen estos compuestos beneficiosos. ¿Te parece? Venga. Venga, vamos por el primero. Beta-glucanos. ¿Dónde se encuentran y qué beneficios tienen?
Bueno, beneficios casi todos, eso ya te lo voy a Vale, decir. perfecto, Sí, a ver, hay muchísimos estudios a nivel metabólico. Al final favorece la microbiota. ¿La microbiota perfecto. qué acciones tiene? Bueno, pues a nivel metabólico es muy importante, sistema inmunitario muy importante, porque bueno, lo entrena, ¿no? La microbiota tiene una función muy importante entrenando el sistema inmunitario. Eh, Eso va a ser muy común. Vale. Concretamente los betaglucanos, que están, por ejemplo, en la avena y en las setas, es muy interesante los betaglucanos de las setas. Uno, porque nuestra microbiota los usa y gracias a ello obtenemos todos estos postbióticos, ¿no? Todos estos compuestos interesantes. Pero además, porque tienen una acción inmunomoduladora, ¿no? Comer setas es bueno para nosotros, para nuestra microbiota y también para el sistema inmunitario, ¿no? En este caso concreto, ya digo, sí, los betaglucanos quizá se puede recalcar un poquito más, ¿no? Esa acción concreta, sobre todo los que provienen de las setas. Ujú. Vale, pasamos al siguiente. Pectina. A ver, la pectina en muchas frutas. Es fibra soluble, está en muchas frutas, por ejemplo la manzana, más en frutas que en vegetales. En la papaya, da ese aspecto. Yo cuando pienso en pectina es como, es como si fueran los mucílagos, ¿no? Así un poco pegajosa, ¿no? Pues estas frutas que vemos, o los higos, que vemos que tienen un poquito que son un poquito pegajosas, pues tendrían bastante pectina. Vale, perfecto. Pasemos al siguiente. Inulina. La inulina está, por ejemplo, en espárragos, en alcachofas. eh, la inulina y los fructooligosacáridos son similares, digamos. Unos son de cadena más larga, otros son de cadena más corta. Pero bueno, eso, en todos estos, al final hay que ir a la frutería, ¿eh? Yo ya os Claro. voy, ya os voy adelantando. Esto pasa por ir mucho a la frutería. Sí, al final vamos a ver que prácticamente todo lo que nos vas a comentar, de momento, si setas, si champiñones, avena, manzana, pera, Vegetales, naranja, sí, papaya, ¿no? sí. Cebolla, ajo, alcachofa, al Cebolla, final, ajo, sí. realmente vamos a ver que es una alimentación que nuestras tatarabuelas conocerían, reconocerían, tomaban y aprobaban. O sea que tampoco estamos aquí vendiendo, estamos Ah, no. descubriendo. Nada moderno, ¿eh? Nada Na- moderno, ya digo. na- Ir a la frutería y a la verdulería, vamos. Perfecto. Vamos al siguiente que yo le tengo especial cariño y ahora comentaré por qué, que es el almidón resistente. ¿Qué nos puede decir del almidón resistente? Vale, el almidón, ¿no? El almidón son cadenas de azúcares. Nosotros tenemos la enzima, es decir, esas herramientas para cortar esas cadenas de azúcares y que se liberen y poder emplearlo, ¿no? Que nuestras células lo empleen y obtengan energía. Pero el almidón resistente no, digamos que no funcionan esas herramientas que nosotros tenemos. Entonces pasa sin digerir por nuestras enzimas, por nuestras amilasas, y ahí las usa nuestra microbiota. Entonces, ciertos alimentos tienen proporciones distintas de almidón, uno resistente y otro que podemos digerir. Por ejemplo, el plátano. Cuanto más verde sea el plátano, más proporción de almidón resistente tiene. Alimentos con fécula, por ejemplo, la patata o incluso pues, el arroz, la patata boniato, ¿no? Si los calentamos y los dejamos enfriar, aumenta la proporción de almidón resistente. Es decir, vamos a pasar de un alimento que nosotros digerimos y obtenemos ese azúcar para gastar la energía, a que haya menos proporción de ese azúcar y que la mayor parte de ese alimento lo aproveche nuestra microbiota y nosotros obtenemos un beneficio, pero con todas esas moléculas que comentaba, ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que van a producir nuestras bacterias intestinales para nuestro beneficio. Entonces, bueno, podemos jugar con eso. Muchos alimentos, si se cocinan y se dejan enfriar, aumentamos la cantidad de almidón resistente. Y bueno, pues eso, el plátano macho, por ejemplo, tiene una proporción muy abundante de este tipo de almidón. Yo te decía que tenía especial cariño a este almidón resistente porque hace años, la primera vez que lo leí, bueno, yo soy asesor de triatletas, yo también hago triatlón de larga distancia y muchas veces en ultrafondista, de carreras de montaña, de triatlón, hay muchos problemas de diarrea en mitad de la carrera porque, bueno, es un volumen de carrera muy largo, son muchísimas horas, metes un montón de geles y demás y claro, no todos los estómagos están a prueba de estar corriendo muchas horas y
poder ingerir bien, absorber, asimilar, y las diarreas son muy comunes, por ejemplo, en Ironman o en carreras de larga distancia. Y desde que a los atletas que voy asesorando y conmigo mismo, empecé la semana de antes, cuando hacemos la carga de carbohidratos antes de una carrera, meter este almidón resistente, es decir, como bien has dicho, cocinar el arroz y dejarlo enfriar en la nevera, o cocinar la patata o el plátano macho, verdes, que el sabor no es lo más rico que hay en el mundo, un plátano macho verde, pero bueno, lo puedes meter al horno, puedes hacer recetas con él, y la diferencia ha sido ha sido espectacular. Ha sido simplemente espectacular. O sea, el nivel de asimilación de los atletas durante la carrera, la baja incidencia de diarreas, son motivos que te genera para creer que todo esto tiene un funcionamiento espectacular, y que hay gente que incluso, bueno, antiguamente no se utilizaba el agua que servía del arroz para tratar la diarrea, para cortar ese proceso, y es muy curioso porque es algo muy barato, muy fácil de hacer, pero creo que es muy desconocido, que es simplemente cocinar y meterlo en la nevera. Y con eso ya tienes unas propiedades que además baja un poquito la carga glucémica, que para la persona que quiere un poquito cuidarse en el aspecto de bajar masa grasa, lo que sea, también puede influir positivamente. Así que creo que es una de las herramientas o estrategias que no cuesta nada. Y hay mucha gente que dice, es que no me da tiempo ahora, claro, si ya ahora tengo que cocinar y que enfriar. Digo, mira, muy sencillo. Si sabes que lo vas a consumir regularmente, aunque ese día no lo vayas a comer, cocínalo el lunes o el domingo y déjalo en la nevera, ¿verdad? Que te Claro. aguanta varios días y lo puedes utilizar en cualquier momento. Hombre, yo creo que, a ver, uno, por comodidad yo creo que es cómodo. Y dos, está bien dar ese cambio, ¿no? Y empezar a pensar en cómo nos nutrimos, ¿no? No es alimentarse por, bueno, pues como cualquier cosa, ¿no? Hay que nutrirse y nutrirse con sentido. Y pues mira, no sabía yo, realmente tu experiencia me parece chulísima. Conocer que yo sé los beneficios de la almidón resistente, pero sobre nuestra microbiota, pero no llevados a la práctica y la verdad que resultados más interesantes. ¿Sí? Yo, desde luego, deportista que hablo con él o que asesoro, en la carga de carbohidratos que, curiosamente, claro, la semana de antes mucha gente toma muchísima cantidad de panes, de pastas, de cereales, de encima quizás algunos tipos de almidones o de azúcares que no están acostumbrados a comer mucho, y encima muchísima cantidad, claro, llegan al día de la prueba con un intestino y un estómago hechos polvo. Y claro, si ese día se tienen que tomar una cantidad excesiva de azúcares, dices que, y los ves correr a muchos, eso, la barriga hinchada, dolor de tripa, dice, pues si este chico parece que tiene barriga. Y yo este atleta lo conozco y precisamente gordo no está, y lo ves, dices, es que se va fermentando, ese va, y luego se tiene que parar con diarreas, con problemas estomacales. Así que creo que a veces lo más, y buscamos geles, y buscamos barritas, y buscamos un suplemento, y a veces las soluciones las tenemos en lo que estamos comentando, que es lo más sencillo, y que, repito, nuestras tatarabuelas quizás, sin tener unos conocimientos de hoy en día o una información al alcance como tenemos, si no lo sabían, por lo menos lo intuían. Sí, de modo muy intuitivo yo creo que hay Sí, muchas cosas de estas bueno, pues eso, que de tradición ya se sabían y ya se llevan haciendo. efectivamente. Bueno, sigamos. Lignina. ¿Qué nos tienes que decir de esta lignina, doctora? Vale, esta no es fibra fermentable. Ujú. Bueno, forma parte, pues pensemos, pues las estructuras de los vegetales, pues esta parte más externa es parecida a la celulosa. Bueno, pues lo dicho, pues hace esa función de Insoluble, arrastre, digamos. efectivamente, de arrastre, y en su cierta medida, pues dentro de esos vegetales, yo no me liaría a tomar lignina, pues tiene su utilidad, como no, la fibra insoluble, perdón, también tiene su utilidad, pero bueno, en su justa proporción. Vale, perfecto. Que estaría sobre todo en hoja verde, ¿no? Imagino, lechuga, acelgas Sí, sí, sí. o... Pero es que es más celulosa, Claro, no vamos a obtener un gran vale. beneficio a nivel de microbiota. De fermentar, de que el colon fermente. Perfecto. Mucílagos. Parecido a las pectinas, pues eso, los higos, cualquier cosa vegetal, sobre todo mucha fruta, que veamos que son un poco pegajosos, pues contienen muchos mucílagos, vegetales y frutas, sobre todo. Muy bien. Sigamos con la lista. Los FOS. Los frutos oligosacáridos, pues bueno, pues también en esos espárragos, en ese de ajo, al final en alimentos de origen vegetal, muy parecido también a la inulina.
Y precisamente es una de las cosas que más últimamente podemos ver en internet en ventas de suplementos, que se ven Esto los se usa, FOS, sí, se usa GOS. mucho como suplemento los frutoligosacáridos. Me imagino porque, a ver, todo esto, que a nivel de hacer un suplemento hay moléculas que son mucho más estables que otras. Entonces, bueno, seguramente pues, los frutoligosacáridos son mucho más estables que otras moléculas. También hay algunos suplementos con inulina, pero bueno, es muy frecuente verlos con frutoligosacáridos. Muy bien. Y para terminar esta lista, dos un poquito más controvertidos. El primero es la leche materna. ¿Se puede clasificar como prebiótico? Sí, o sea, la leche materna es que es un superalimento. Justamente, bueno, pues acaba de ser la semana de la lactancia materna, o sea que quizá esté más en auge que nunca. La leche materna tiene su propia microbiota, omega 3, la toferrina, bueno, moléculas, vitaminas, anticuerpos, da igual, 1000 moléculas interesantes y también tiene prebióticos. Tiene un tipo de azúcar eh, se conoce por sus siglas en inglés, ¿no? Human Milk Oligosaccharides, que no nutren al bebé, están ahí para nutrir la microbiota del bebé, única y exclusivamente. Y por eso los bebés que son amamantados con leche materna, por ejemplo, tienen una proporción muchísimo mayor que los que reciben leche de fórmula de bifidobacterias. Las bifidobacterias se nutren de este azúcar y aumentan su población y serán predominantes en estos bebés. Porque las leches de fórmula suelen incluir FOS o GOS, más bien los galactoligosacáridos. Bueno, es un prebiótico, pero ya no van a ser tan específicos de estos microorganismos que para mí las bifidobacterias son las bacterias de los bebés. Los bebés que son amamantados deberían de estar llenitos, son los lactantes, digamos. Muy bien. Y para terminar, unos controvertidos polifenoles, porque también últimamente se publicita que no son prebióticos, que no se sabe, cuando yo hasta donde he leído sí que he visto bastante información a favor que estos polifenoles se puede catalogar también como prebiótico, ¿verdad? Claro, a ver, el beneficio que muchos polifenoles son, por ejemplo, antioxidantes, ¿no? Tienen esa acción antioxidante, entonces, pues cualquier trastorno donde haya una oxidación nos podemos valer de esta acción antioxidante de los polifenoles. Los polifenoles forman parte de muchos pigmentos. Pensamos, por ejemplo, el tomate rojo, ¿no? El licopeno, el naranja de la naranja o de la calabaza, los frutos rojos. Los frutos rojos están llenitos de compuestos fenólicos. Vale, estos compuestos fenólicos, para que sean activos, tienen que ser transformados, biotransformados por nuestra microbiota. Y entonces remodelamos, sabemos, por ejemplo, pues la famosa Akkermansia, bueno, pues le encantan los compuestos fenólicos, por ejemplo, de los frutos rojos, ¿no? Hay algún estudio en este sentido. Y si aportamos estos compuestos fenólicos, remodelamos nuestra microbiota y obtenemos un beneficio de ellos, porque ya digo, los van a biotransformar para obtener el gran beneficio de los compuestos fenólicos tiene que pasar por esa microbiota, con lo cual a mí me encajan perfectamente en la definición de prebiótico. Claro. Y vemos que mucha gente, hemos hecho un repaso así de los prebióticos o las fibras solubles e insolubles más beneficiosas, que al final estamos yendo casi siempre a, ¿no?, frutas, verduras, con lo cual... Sí, sobre todo eso, seguramente más verduras y bueno, y muchas frutas también. Sí. Y lo importante aquí sería la diversidad, porque yo entiendo que hay gente que todavía, por ejemplo, a mí me comenta que sí, que su hijo o que ellos mismos comen muy bien porque toman mucha verdura o mucha fruta, y se refieren a que toman mucha porque toman mucha cantidad a lo largo de la semana, porque todos los días, imagínate, pues toman setas, que es súper beneficioso, y naranja. Pero claro, si solo toman dos o tres tipos de frutas o dos o tres tipos de verdura, aunque se tomen muchos kilos, obviamente mucho más saludable que no Sí. tomarlo, pero podemos decir que están dejando de introducir los otros tipos de compuestos que hemos estado describiendo y que sería mucho mejor de una diversidad de frutas y verduras para que haya un poquito de cada uno que sería un efecto cóctel más beneficioso. O sea, totalmente. Bueno, mucho mejor comer esas tres cosas que tú dices que Claro, de bollería, pero es que efectivamente cada uno de estos compuestos prebióticos, ya no digamos los compuestos fenólicos, que como son, ya digo, como se emplean, o sea, como son pigmentos, pensemos, es que hay que llenar el plato como si fuera el arco iris, o sea, de todos los colores del arco iris. Y
así lo que vamos a tener es que una microbiota muy diversa, porque pensemos, y no es tan simplista, ¿no? Que cada miembro de nuestra microbiota tiene pues la llave, y uno una llave inglesa, otro una llave Allen, y cada uno va a cortar, a aprovechar un compuesto distinto. Si yo me lío a comer un único vegetal, ¿vale? Pues solo harán falta muy pocas Claro, herramientas, entonces tendremos claro. pues poquitos microorganismos, ¿no? O variedad, digo, poca variedad de microorganismos. Es muy simplista, ¿no? Pero es eso, cuanto mayor variedad de microorganismos, de alimentos comamos, mayor diversidad tendrá nuestra microbiota. Y eso es digamos, casi es un parámetro de salud de la microbiota, la diversidad, como cualquier ecosistema, ¿no? ¿Qué queremos? Pues bueno, pues queremos que la selva amazónica siga con esa diversidad, porque eso hace Claro. que resista las perturbaciones. Nuestra microbiota igual, cuanto mayor diversidad, mayor capacidad de resistir perturbaciones. Y eso lo conseguimos con variedad de alimentos prebióticos y, bueno, grasas de calidad también serían interesantes. Yo aquí siempre recomiendo el libro de mi admirada Sari Arponen porque hay una parte Doy fe, muy doy fe. chula, así que además dice, plantea, bueno, cuenta la anécdota de los hazas, ¿no? Que comen tanta variedad de alimentos que es que su microbiota es súper variada. Vale, Claro. nosotros eso, oye, pues el Impos- supermercado o el mercado es claro. limitado, ¿no? Pero sí tenemos, yo creo que tenemos mucho margen, ¿no? De mejora. Pues comamos todos los alimentos de temporada también, preferiblemente, que sean de aquí al lado, mejor también. Y eso hará que nuestra microbiota sea muy diversa.